¿Cuántas veces podía una persona empezar de cero antes de que el contador se pusiera en su contra? Elena se hizo esa pregunta mientras el olor a piedra mojada y tierra húmeda de Santiago de Compostela se colaba por la ventanilla entreabierta del taxi. 6 meses. Hacía 6 meses que había empaquetado los restos de su vida en Madrid. Un corazón roto, un trabajo de oficina que le chupaba el alma y un puñado de sueños marchitos. Para refugiarse en la única propiedad que le quedaba, una librería de viejo heredada de una tía abuela a la que apenas recordaba. El laberinto de papel. El nombre sonaba a promesa y a advertencia a partes iguales. La librería estaba enclavada en una callejuela empedrada de la zona vieja, un local pequeño, algo oscuro, con el aire cargado del aroma dulce y polvoriento del papel antiguo. Las estanterías de madera oscura crujían bajo el peso de incontables historias. Elena, de casi 40 años, con el pelo castaño recogido en una coleta práctica que no lograba ocultar del todo el cansancio de sus ojos observadores, sintió una mezcla de vértigo y esperanza. Aquí, entre estos muros silenciosos, tal vez podría reconstruirse, pero la soledad pesaba tanto como las cajas aún por deshacer. Su tendencia natural, agudizada por la reciente vulnerabilidad, era buscar conexión, a veces a cualquier precio, diciendo sí, cuando su instinto gritaba no, solo por miedo a ese silencio que amenazaba con devorarla. Los primeros días fueron un torbellino de polvo, inventario y la torpe navegación por una ciudad nueva bajo la persistente llovizna otoñal, el orvallo que lo empapaba todo. Pronto empezó a distinguir las caras habituales. Mateo, el dueño del taller de restauración de muebles de al lado, un hombre jubilado de 60 y tantos, de ceño fruncido y manos expertas, que parecía comunicarse mejor con la madera que con las personas. Sus comentarios eran tan directos como un golpe de garlopa. ¿Piensas vivir de vender estos libros que huelen a cerrado? Más te valdría poner un par de mesas y servir cafés. Elena sonreía, incómoda, sin saber si ofenderse o agradecer la brutal honestidad. Luego estaba Carmen, la dueña de la tienda de cerámica de enfrente. Olería carmucha. Su sonrisa era tan cálida como los esmaltes de sus piezas. ¿Qué tal, madrileña? ¿Necesitas algo? Si te falta un buen plato para el pulpo, ya sabes dónde estoy. Carmen tenía esa alegría pragmática de quien conoce los sinsabores de ser autónoma y ofrecía cafés rápidos y palabras de ánimo sin esperar nada a cambio. Elena se aferraba a esos pequeños gestos de normalidad. Las videollamadas con Sofía, su amiga de la universidad que vivía en Barcelona, eran su ancla con el pasado, pero también con la cordura. ¿Estás segura, Elena? ¿Santiago? ¿Una librería de viejo? Había preguntado Sofía, preocupada pero siempre dispuesta a escucharla llorar o dudar durante horas si era necesario. Necesito esto, Sofía. Necesito silencio, libros y encontrarme a mí misma, supongo. Pues llámame cuando quieras, aunque sea a las 2 de la mañana. Para eso estamos. Y Elena sabía que era verdad. Javier apareció una tarde lluviosa buscando ediciones antiguas de poetas malditos. Era músico, o eso decía, con el pelo revuelto, ojos brillantes y un carisma fácil que desarmaba. Hablaba de conciertos en locales pequeños, de noches bohemias y de la inutilidad de preocuparse demasiado por el futuro. La vida es ahora, Elena. ¿Para qué matarse a trabajar? Cierra un poco antes y ven a tomar algo con nosotros. Su despreocupación era atractiva, un bálsamo para la ansiedad de Elena, pero a menudo sus sugerencias implicaban dejar para mañana lo que debía hacer hoy. David era diferente. Un conocido de Madrid que también había recalado en Santiago. Siempre parecía envuelto en alguna pequeña crisis. Problemas con el alquiler, un desengaño amoroso, dificultades para encontrar trabajo. Acudía a la librería buscando un oído paciente, un café gratis, un descuento generoso. Hablaba sin parar de sus desgracias, absorbiendo la empatía de Elena como una esponja, pero rara vez preguntaba cómo estaba ella o mostraba interés por la librería, más allá de usarla como refugio temporal. Elena se sentía vagamente utilizada después de sus visitas, pero la culpa la paralizaba. ¿Cómo negarle un poco de consuelo a alguien que parecía tan perdido? Y entonces llegó Laura. Entró en la librería con un aire de sofisticación estudiada, vestida con un estilo alternativo pero impecable. Dijo ser nueva en la ciudad, interesada en la literatura y el arte. Al principio Elena se sintió aliviada. Otra forastera, alguien con quien compartir la experiencia de ser la nueva. Laura era culta, conversadora, llena de elogios hacia la librería y hacia la propia Elena.
Qué valiente eres, dejarlo todo y venir aquí. Admiro tu decisión. Hablaban durante horas, sentadas en el pequeño rincón de lectura que Elena había acondicionado. Pero gradualmente Elena empezó a notar un patrón inquietante. Las conversaciones con Laura, aunque aparentemente agradables, la dejaban extrañamente agotada, como si le hubieran extraído algo vital. Laura tenía una habilidad especial para deslizar críticas veladas disfrazadas de preocupación. ¿Estás segura de que esa estantería ahí no entorpece el paso? Quizás no fue la mejor idea. Para hacer comparaciones sutiles donde ella siempre salía ganando. Mi amiga en Coruña tiene una galería y le va fenomenal. Claro que ella tiene unos contactos. O para teñir cualquier buena noticia con una sombra de pesimismo. Qué bien que vendieras ese libro raro, aunque con lo que cuesta encontrar esas joyas, seguro que tardas meses en reponer algo similar. Después de cada encuentro, Elena se sentía inquieta, dudando de sí misma, con una sensación pegajosa de malestar que no sabía cómo nombrar. Pero Laura era tan encantadora, tan interesada. ¿No estaría exagerando? ¿Siendo demasiado sensible? La idea de confrontarla, o simplemente de distanciarse, le provocaba una oleada de ansiedad. Necesitaba amigos. No podía permitirse el lujo de ser selectiva, o eso creía. El primer golpe de realidad llegó bajo la forma de un pedido olvidado. Un cliente importante, un coleccionista de Madrid que había contactado con ella por internet, esperaba recibir una primera edición firmada para un aniversario. Elena había localizado el libro, confirmado el precio y prometido enviarlo con urgencia. Pero esa semana, Javier la había convencido para ir a un concierto improvisado la noche que pensaba preparar el paquete. Venga, mujer, por una noche no pasa nada. Al día siguiente, David había aparecido con una nueva letanía de problemas que la había retenido casi 2 horas. Y Laura la había llamado para un café urgente que se alargó más de lo previsto, lleno de consejos no solicitados sobre cómo debería gestionar sus redes sociales. Cuando Elena finalmente recordó el envío, ya era demasiado tarde. El cliente, furioso, canceló el pedido y dejó una reseña negativa online. Elena se quedó mirando la pantalla, con un nudo frío en el estómago. No era solo el dinero perdido o la mala crítica, era la constatación de su propia incapacidad para proteger su tiempo y sus prioridades. Había permitido que las necesidades, los caprichos o las simples distracciones de otros se antepusieran a su responsabilidad. Se sintió estúpida. Esa noche cerró la librería temprano, pero no para ir a ningún concierto. Se preparó una taza de té, se sentó en su pequeño apartamento encima de la tienda y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir la punzada de la autocrítica sin buscar excusas. Cogió el teléfono y marcó el número de Sofía. «Sophie, creo que la he fastidiado», empezó, y las palabras empezaron a brotar atropelladas, contando no solo el incidente del libro, sino la sensación creciente de estar perdiendo el control, de sentirse agotada por ciertas interacciones, de su miedo a decir no. Sofía escuchó con paciencia, como siempre. Cuando Elena terminó, su amiga no la juzgó. «Elena, no eres la Madre Teresa de Calcuta, ni tienes por qué serlo. Tu energía es limitada. Tienes que aprender a protegerla, igual que proteges esos libros viejos que tanto te gustan». «¿Pero cómo? Me siento tan culpable si digo que no, si pongo límites». «La culpa es una señal, Elena. A veces indica que he hecho algo mal. Sí, pero otras veces, sobre todo en personas como tú, que tienden a complacer, la culpa es solo el ruido que hace un viejo hábito cuando intentas cambiarlo. Pregúntate, ¿a quién beneficia realmente que tú te sientas agotada y dispersa? ¿A ti? ¿A tu librería? ¿O a personas que quizás se aprovechan, consciente o inconscientemente, de tu buena voluntad? Las palabras de Sofía resonaron en el silencio del apartamento, iluminando rincones oscuros de su conciencia. Proteger su energía, como si fuera un bien precioso. La idea era nueva, casi revolucionaria. Los días siguientes, Elena intentó poner en práctica las palabras de Sofía, aunque con torpeza. Empezó por pequeñas cosas. Cuando David apareció con una nueva historia triste, Elena lo escuchó. Sí, pero puso un límite de tiempo. «David, me alegro de verte, pero solo tengo 15 minutos antes de que llegue una entrega». David pareció desconcertado, acostumbrado a disponer de su atención sin restricciones, pero se marchó sin protestar demasiado. Elena sintió una punzada de culpa, pero también una inesperada sensación de ligereza. Con Javier fue más difícil. Su encanto era un arma poderosa.
Cuando la invitó a una jam session improvisada una noche entre semana, Elena dudó. Tenía trabajo pendiente. Javier, me encantaría, pero de verdad que no puedo esta noche. Tengo que catalogar unos libros. Javier hizo un mohín exagerado. ¿Libros? Siempre los libros. Elena, la vida se escapa mientras tú te entierras aquí. Por un momento Elena estuvo a punto de ceder, pero recordó el pedido olvidado, la sensación de fracaso. Lo siento, Javier. Quizás otro día. La decepción en su rostro fue evidente, y Elena tuvo que luchar contra el impulso de disculparse, pero se mantuvo firme. Esa noche, mientras trabajaba, sintió una tranquila satisfacción. Laura era el desafío más complejo. Su influencia era más sutil, más insidiosa. Un día, mientras Elena le contaba con ilusión que había conseguido vender un lote importante de libros a una biblioteca local, Laura sonrió, pero sus ojos no acompañaban el gesto. «Ah, ¿sí? Qué bien. Aunque bueno, las bibliotecas pagan fatal, ¿no? Supongo que algo es algo». El comentario, como una gota de ácido, disolvió la alegría de Elena. En lugar de sentirse orgullosa, empezó a dudar si había negociado bien el precio. Otra vez, esa sensación de malestar, de energía drenada. Elena no dijo nada, pero por primera vez no intentó justificar el comentario de Laura en su mente. Simplemente lo observó, lo registró, y decidió conscientemente no dejar que le afectara. Más tarde compartió la noticia con Carmen, quien reaccionó con un entusiasmo genuino. «Enhorabuena, Elena, eso es fantástico. Tenemos que celebrarlo con un albariño». La diferencia entre ambas reacciones fue como la noche y el día. Mateo, a su manera, también contribuía a su aprendizaje. Un día, mientras Elena barría la entrada de la librería, él estaba lijando una vieja cómoda en la acera. «¿Sabes?», dijo sin levantar la vista de su trabajo, «mi abuelo siempre decía, no dejes que las cabras se coman el huerto. Hay gente que es como las cabras, Elena. Entran, lo mordisquean todo y se van tan tranquilas, dejándote a ti con el destrozo». Elena supo que no hablaba solo de muebles. Asintió en silencio, agradecida por esa sabiduría rústica y directa. Mientras tanto, la librería empezaba a encontrar su ritmo. Elena organizó un pequeño club de lectura que atrajo a un grupo heterogéneo pero entusiasta de vecinos. Descubrió el placer de recomendar libros, de ver cómo una historia conectaba con alguien. Empezó a sentirse menos forastera, más parte del tejido de la ciudad. Pequeños éxitos, como encontrar un libro largamente buscado para una clienta anciana o recibir una palabra amable de un desconocido, la llenaban de una energía limpia y sostenible. Se dio cuenta de que las relaciones, como los libros de su tienda, requerían cuidado y discernimiento. Algunos libros eran tesoros que había que proteger y valorar. Otros, aunque interesantes, quizás no merecían un lugar prominente en las estanterías de su vida. Y algunos, simplemente, no encajaban por muy atractiva que fuera su portada. Un día, ordenando cajas olvidadas en la trastienda, encontró un viejo diario encuadernado en cuero agrietado. Pertenecía a su tía abuela, la anterior dueña. Con curiosidad, empezó a leer las páginas amarillentas. Entre anotaciones sobre libros y cuentas, encontró reflexiones sobre la vida en Santiago, sobre la soledad y, sorprendentemente, sobre la amistad. «Hay amigos que son faro en la tormenta», había escrito su tía décadas atrás, y otros que son niebla que te desorienta. Aprender a distinguirlos es sabiduría de vida. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. La lucha por la conexión auténtica, por proteger el propio espacio vital, no era solo suya, era una constante humana. El invierno se instaló sobre Santiago con su manto de lluvia persistente y días cortos. La luz dorada del sol bajo, cuando lograba filtrarse entre las nubes, bañaba las piedras mojadas de la Rúa do Vilar con una belleza melancólica. Elena se acostumbró al sonido de las campanas de la catedral marcando las horas, al olor a castañas asadas en la plaza de Cervantes, al frío húmedo que se colaba por debajo de la puerta de la librería. La ciudad, despojada de la multitud de peregrinos estivales, se volvía más íntima, más propicia a la introspección. Se acercaba el primer aniversario de la reapertura del Laberinto de Papel. Elena decidió organizar un pequeño evento, una lectura de poemas a cargo de una autora local, acompañada de vino y algo de picar. Era una apuesta arriesgada para sus finanzas todavía precarias, pero sentía que era importante marcar la ocasión, celebrar la supervivencia y quizás atraer a nuevos clientes. Puso todo su empeño en la organización, contactó con la poeta, diseñó unos sencillos carteles, planificó la logística.
Carmen le ofreció ayuda desinteresadamente para preparar unos pinchos. Mateo, aunque refunfuñando sobre el ruido que iban a montar, le prestó unos caballetes robustos para exponer libros. Laura, al enterarse, se mostró entusiasta. Demasiado entusiasta. «¡Qué idea tan maravillosa, Elena! Pero, ¿estás segura de que esta poeta es la adecuada? No es muy conocida. ¿Y has pensado en la acústica del local? Quizás deberías alquilar un micrófono. ¿Y el vino, cuál vas a servir? Porque la gente aquí es muy exigente». Cada sugerencia parecía diseñada para sembrar la duda, para minar la confianza de Elena. Javier, por su parte, se ofreció a tocar algo de música ambiental con su guitarra. «Claro, cuenta conmigo. Será genial». Elena, recordando sus fallos anteriores, pero aún vulnerable a su encanto, aceptó con cautela, pidiéndole que por favor fuera puntual. David, por supuesto, preguntó si podía invitar a unos amigos. Elena sospechaba que era una excusa para conseguir vino gratis. La tarde del evento, el cielo de Santiago decidió descargar uno de sus chaparrones más intensos. El viento aullaba en las callejuelas y la lluvia golpeaba con furia los cristales de la librería. Elena miraba el aguacero con el corazón encogido. ¿Quién iba a salir de casa con ese tiempo? La poeta llamó, preocupada por si llegaría a tiempo debido al tráfico causado por la lluvia. Mateo pasó por la puerta y murmuró: «Mal día escogiste, rapaza». Entonces llegó Laura, impecable, con un paraguas enorme y una sonrisa tensa. «¡Qué horror de tiempo, Elena! No te dije que mirarás bien la previsión. Qué lástima, con lo que te has esforzado. Dudo que venga mucha gente». Entró y empezó a examinar la disposición de las sillas, los pinchos de Carmen, la selección de vinos. «Hey, este queso quizás es un poco fuerte para acompañar la poesía. ¿Y no crees que estas luces son demasiado tenues?» Sus comentarios, lanzados como pequeños dardos, empezaron a hacer mella en la ya frágil moral de Elena. Para colmo, Javier no aparecía. Faltaba media hora para empezar y no había ni rastro de él ni de su guitarra. Elena intentó llamarlo, pero el teléfono comunicaba. La ansiedad empezó a crecer en su pecho, oprimiéndola. David sí llegó, puntual, pero acompañado de 3 personas desconocidas que empezaron a servirse vino antes de que el evento hubiera comenzado oficialmente. Elena se sintió al borde del colapso. Todo parecía conspirar en su contra. El tiempo, la ausencia de Javier, las críticas veladas de Laura, la presencia incómoda de los amigos de David. La librería, que debía ser un refugio, se sentía de repente como un escenario hostil, donde ella era la única responsable del inminente fracaso. La vieja Elena, la complaciente, la que evitaba el conflicto, quería esconderse en la trastienda y esperar a que todo pasara. Pero entonces su mirada se cruzó con la de Carmen, que acababa de llegar con otra bandeja de empanadillas calientes, sonriéndole a pesar de la lluvia que le había empapado el abrigo. Vio a Mateo en la puerta de su taller, observando la escena con su habitual expresión indescifrable, pero allí estaba. Pensó en Sofía, en sus palabras sobre proteger la propia energía. Pensó en su tía abuela, en la sabiduría encontrada en su diario. Se dio cuenta de que tenía una elección. Podía dejarse arrastrar por la negatividad y la irresponsabilidad ajena, o podía tomar las riendas de su evento, de su espacio. Respiró hondo. Se acercó a Laura, que seguía inspeccionando los libros expuestos con aire crítico. «Laura», dijo con una calma que la sorprendió a sí misma, «agradezco tu interés, pero ahora mismo necesito concentrarme en los últimos preparativos. ¿Te importa si hablamos después?» La sorpresa en el rostro de Laura fue casi cómica. Balbuceó algo y se retiró a un rincón, visiblemente desconcertada. Luego Elena se dirigió a David. «David, me alegro de que hayáis venido. La lectura empezará en breve. Mientras tanto, ¿podríais, por favor, esperar a que sirvamos oficialmente?» Lo dijo con firmeza, pero sin agresividad. David y sus amigos, algo avergonzados, dejaron las copas. Miró el espacio vacío donde debería estar Javier y tomó una decisión. No iba a haber música en directo. No pasaba nada. La poesía sería suficiente. Se centró en lo que sí podía controlar. Ayudó a Carmen a colocar las últimas bandejas, ajustó la iluminación ella misma, saludó a los pocos valientes que empezaban a llegar, desafiando al temporal. La poeta llegó finalmente, empapada pero sonriente. «¿Empezamos?», preguntó Elena. El evento no fue un éxito multitudinario. El aguacero mantuvo a mucha gente en casa, pero los que asistieron crearon una atmósfera cálida e íntima. La poeta leyó con pasión, su voz llenando el pequeño espacio cargado de olor a libros y lluvia.
Hubo aplausos sinceros, conversaciones animadas, vino compartido. Carmen se quedó hasta el final, ayudando a recoger. Mateo apareció discretamente con un termo de café caliente por si alguien necesitaba entrar en calor. Laura se marchó pronto, con una excusa poco convincente y una frialdad palpable. Javier nunca apareció ni llamó. David y sus amigos se fueron tras la lectura. Sí. Cuando el último invitado se hubo marchado, Elena se quedó sola en la librería, rodeada del eco de los aplausos y el desorden amable de la celebración. Estaba agotada, sí, pero era un cansancio diferente al que sentía después de hablar con Laura. Era un cansancio físico, limpio, la fatiga satisfactoria de quien ha defendido su territorio. Miró a su alrededor, las sillas descolocadas, las copas vacías, los libros ligeramente revueltos. Su pequeño laberinto de papel había resistido la tormenta, tanto la literal como la metafórica, y ella también. Los días siguientes trajeron una nueva claridad. Elena no buscó a Laura para pedirle explicaciones ni la confrontó directamente. Simplemente dejó de invertir energía en esa relación. Cuando Laura llamaba, Elena estaba ocupada. Cuando sugería quedar, Elena tenía otros planes. No hubo drama, solo un distanciamiento gradual y consciente. Laura, probablemente sintiendo el cambio, también espació sus visitas hasta desaparecer por completo. Elena sintió alivio, no pérdida. Con Javier, la conversación fue breve y directa la siguiente vez que apareció por la tienda, lleno de excusas poco creíbles. Javier, aprecio tu entusiasmo, pero necesito contar con gente fiable para las cosas importantes de la librería. Valoro tu amistad, pero no puedo volver a arriesgarme a que me falles en algo así. Javier intentó restarle importancia, pero Elena se mantuvo firme. La dinámica entre ellos cambió. Siguieron saludándose cordialmente, pero la intimidad superficial se había evaporado. A David le comunicó amablemente que, aunque entendía sus dificultades, la librería era un negocio y no podía seguir haciéndole descuentos especiales ni dedicarle tanto tiempo durante el horario de apertura. Le sugirió algunos recursos locales que podrían ayudarle. David protestó, se hizo la víctima, pero Elena, recordando las palabras de Sofía sobre la culpa, no cedió. Sus visitas se hicieron mucho menos frecuentes. Current Part Characters, 13880, Total Characters, 2578. En cambio, los lazos con Carmen y Mateo se fortalecieron. Compartían cafés matutinos, pequeñas ayudas mutuas, conversaciones que iban más allá de la cortesía vecinal. Un día Mateo le trajo un pequeño taburete de madera oscura, perfectamente restaurado. «Para que descanses los pies cuando lees», dijo, casi gruñendo. Elena sintió una oleada de gratitud por ese gesto torpe pero genuino. Con Carmen, descubrió no solo una aliada comercial, sino una amiga con la que podía reírse de los absurdos del día a día y compartir las pequeñas victorias. Una tarde, mientras organizaba una estantería, Elena levantó la vista y vio la librería bañada por esa luz invernal y dorada de Santiago. El gato que había adoptado unos meses atrás, un felino negro y sigiloso llamado Sombra, dormitaba plácidamente sobre una pila de libros. Sombra, curiosamente, siempre había bufado a Laura y se restregaba invariablemente contra las piernas de Carmen. Quizás los animales tenían un instinto más certero para las personas. Se dio cuenta de que su círculo social en Santiago era pequeño, mucho más reducido de lo que había imaginado al llegar. Pero era real. Ya no sentía la necesidad desesperada de agradar a todo el mundo, de llenar el silencio con cualquier compañía. Había aprendido a valorar su propia compañía, a disfrutar de la tranquilidad de su librería, a elegir conscientemente dónde y con quién invertir su preciosa energía. Esa noche habló con Sofía por videollamada. «Suenas diferente, Elena», le dijo su amiga. «¿Más tranquila?» Elena sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. «Sí, creo que sí. Ha sido un invierno largo, Sophie, pero creo que estoy empezando a encontrar mi sitio, no solo en Santiago, sino dentro de mí misma». «Me alegro mucho, Elena. Sabía que lo conseguirías». «Todavía estoy aprendiendo», sí, admitió Elena. «Supongo que esto de gestionar relaciones es un trabajo para toda la vida, como cuidar una librería de viejo. Siempre hay polvo que quitar, libros que ordenar, tesoros escondidos que descubrir y ejemplares que es mejor dejar ir». Colgó el teléfono y se quedó un rato mirando por la ventana la piedra mojada de la calle, iluminada por la luz anaranjada de las farolas. La lluvia había cesado. El aire olía limpio, a tierra, a noche tranquila. Cogió el diario de su tía abuela y leyó de nuevo la frase sobre los amigos faro y los amigos niebla.
Ahora entendía mejor. El verdadero laberinto no estaba en las callejuelas de Santiago ni entre las estanterías de su tienda. El verdadero laberinto estaba dentro, en el complejo entramado de las relaciones humanas, en el delicado equilibrio entre dar y recibir, entre abrirse y protegerse. Y por primera vez sentía que tenía un hilo, frágil pero firme, para empezar a navegarlo. No se trataba de evitar perderse, sino de aprender a encontrar el camino de vuelta hacia sí misma, una y otra vez. Current part characters, 394 total characters, 29472. Se levantó y acarició a Sombra, que ronroneó suavemente. La librería estaba en silencio, un silencio que ya no era sinónimo de soledad, sino de paz. Recorrió con la mirada las estanterías llenas de historias, de vidas pasadas encuadernadas en papel. Su propia historia, la que estaba escribiendo ahora en Santiago, también tendría sus capítulos difíciles, sus personajes complejos, sus momentos de duda. Pero ahora sabía que tenía la capacidad de elegir qué historias merecían ser leídas con atención, cuáles necesitaban una nueva encuadernación y cuáles simplemente debían ser colocadas en la estantería más alta, reconocidas pero no revisitadas constantemente. El proceso de selección no había sido fácil. Había implicado momentos de dolorosa honestidad consigo misma, conversaciones incómodas y la aceptación de que algunas relaciones, por mucho que doliera al principio, eran perjudiciales para su bienestar. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en aguantar cualquier cosa, sino en saber poner límites saludables, en decir no sin sentirse culpable, en priorizar su propia paz mental.